placer estar para la palabra del Evangelio, por la pastora, a su familia, su mamá, su esposa, y estoy aquí. Le habla su hermano, su amigo, Ángel Ojeda, del Ministerio Corriendo los Pies de Cristo, junto a mi amada esposa, la hermana Keren Delgado, que se encuentra aquí conmigo, pero vamos a lo que Dios nos mandó, a predicar la poderosa palabra del Señor. Padre, te presentamos este momento. Voy a poner tu palabra con temor y temblor. Pasa carbón encendido por mis labios, que no sea palabra de hombre. Disipa, Padre, todo espíritu, todo aquello que venga, Padre, a interponer tu palabra, que es más importante que una espada no por el filo, Padre. Prepara los corazones, afina los oídos de los hermanos que van a escuchar a través de los medios. En el nombre de tu amado Jesucristo hemos orado. Amén. Y le voy a estar llevando la poderosa palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga bien. Y voy a estar llevando la poderosa palabra del Señor bajo el tema: no leíste las letras pequeñas del contrato. El Señor me había dado este tema hacía tiempo y había mencionado este tema en varias predicaciones, pero todavía no lo había utilizado, aleluya, bajo un tema, y hoy el Señor me lo puso. No leíste las letras pequeñas del contrato, aleluya. Amados, mira lo que dice la palabra del Señor: no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amado, tú que me escuchas a través de estos medios, ponte el cinturón de seguridad. Escucha palabra del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando entró la nueva era, cuando entró el Evangelio de siempre salvo, aleluya, de la apostasía, aleluya, el Evangelio color de rosas, un Evangelio no sufrido, un Evangelio de prosperidad, aleluya, un Evangelio de engaño, aleluya, al pueblo del Señor, aleluya, personas para lucrarse, personas para llenar sus arcas de bolsillo de dinero, aleluya, para que las iglesias no se le vacíen. Predicaron un evangelio color de rosas, aleluya, cuando el Señor viene levantando banderas, aleluya, que vamos a ser probados como el oro, como la plata refinado, que nos tienen que preparar para que seamos instrumentos servibles en las manos del Señor.
vemos cómo un apóstol Pablo había sido transformado por el Espíritu Santo, un perseguidor de la iglesia, un maltratador de la iglesia, se convirtió en llevar la palabra del Señor, pero Dios lo transformó, aleluya, ya no perseguía a la iglesia, ya amaba a la iglesia, ya dirigía a la iglesia, ya predicaba en la iglesia. Dios lo transformó, lo purificó, lo transformó de una manera increíble, aleluya, lo llevó, aleluya, a 3 años de preparación, aleluya, pero muchos creemos, aleluya, que vamos a llegar a un llamado o a lo que Dios nos tenga sin pasar por prueba. Quiero decirte a través de estos medios, aleluya, por la gracia y misericordia del Señor, tú que me estás escuchando, aleluya, que no hay propósito si no eres probado, no hay propósito si no pasas por el fuego, no hay purificación si no eres pasado por el fuego, si no eres pasado por el crisol, aleluya, porque tenemos que ser purificados, tenemos que ser transformados con el poder del Espíritu Santo, aleluya. Le entregamos nuestra vida a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, aleluya. Y si tú hoy eres un criminal, mañana vas a ser un criminal convertido, aleluya. Si eras un ratero, mañana vas a ser un ratero convertido. Si eras un violador, mañana vas a ser un violador convertido, porque el Espíritu Santo va a entrar a tu vida a hacer una transformación, como entró en mi vida a hacer una transformación, aleluya, para cambiar todo aquel modo de vivir que llevamos en la vieja manera de vivir, aleluya, y nos van a pasar por el fuego a ver si somos cristianos o no somos cristianos, a ver si Dios nos transformó de verdad o si es mentira, aleluya. Pero dice, las pruebas de fuego son pruebas divinamente ordenadas. Dios es quien envía el fuego y lo hace para lograr 2 cosas, ambas buenas: fortalecernos en el espíritu y que maduremos espiritualmente y aprender a depender de Él, y nuestra fe crezca, aleluya. El Espíritu Santo viene a transformar nuestro carácter en la prueba. El Espíritu Santo viene a transformar nuestra fe, aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya. Y algunas veces nuestra fe mengua, amado. En el caminar, cuando vienen las pruebas, nos cansamos, viene el desánimo, el cansancio. Que el que diga lo contrario es un mentiroso. Viene el cansancio y el desánimo, aleluya. Viene la pereza, aleluya. Porque prueba tras prueba, prueba tras prueba, seguimos caminando. Aleluya. Algunas veces mermamos de leer la palabra, algunas veces mermamos de la oración, algunas veces mermamos del ayuno, algunas veces mermamos de la vigilia, y el enemigo toma ventaja en nuestras vidas, porque esto es un caminar donde tenemos que caminar en ayuno, oración, Biblia, vigilia, para que el enemigo no tenga una brecha donde meternos. Y el enemigo, cuando mermamos en una de estas 4 cosas, el enemigo entra a nuestras vidas a minar nuestros corazones, a minar nuestras mentes, a minar nuestros pensamientos, aleluya. Pero vamos a ser probados como el oro, nos van a pasar por el crisol como la plata, aleluya. Pero hay un evangelio de siempre salvo, donde no le predican a la iglesia que vamos a ser probados, donde no me predican a los creyentes que van a ser probados como la plata, como el oro, aleluya. Donde es un evangelio color de rosa, donde es un evangelio color sancrín, aleluya, donde predican que tú vienes a Cristo y Dios va a solucionar todos tus problemas. Escuchaba ahora dialogando con el pastor Joel allá en la emisora, que el Señor lo bendiga, las pruebas que está pasando con su madre, con su esposa, con su casa, aleluya, y él no sabía de lo que yo iba a predicar. Es prueba tras prueba, amado, y así vamos a hacer hasta que Cristo venga por nosotros o nos vayamos a morir con él, aleluya, porque eso es bíblico y que lo voy a probar por la Biblia, pero tenemos que ser probados, pero no nos podemos cansar en el camino, aleluya. Nos tenemos que regocijar cuando seamos probados, cuando estemos metidos en el fuego, aleluya, porque si no somos pasados por el fuego, no hay propósito, no hay ministerio, porque es que queremos dar lo que no tenemos, aleluya. El Señor me ministraba
ahorita eso. Queremos dar lo que no tenemos y que mucho nos gusta dar lo que no tenemos. Aleluya. Este es poderoso. Aleluya. Tú no puedes dar lo que no has vivido. Tú no puedes aconsejar lo que no has vivido. Si tú no has vivido escasez, tú no puedes dar un testimonio de escasez. Si tú no has pasado por una rotura de matrimonio, tú no puedes llevar un consejo de rotura de matrimonio. Si tú no has perdido propiedades, tú no puedes llevar un testimonio de que perdiste propiedades. Si tú no has perdido un hijo, tú no puedes llevar un testimonio de que has perdido un hijo. Si tú perdiste tu trabajo, lo que sea, tú no puedes dar lo que no has vivido. Amado, tenemos que pasar por las pruebas. Cada vez que Dios nos mete en una prueba, cada vez que entramos en el desierto, cada vez que nos prueban como el oro, como la plata, cuando salimos de esa prueba no somos el mismo hombre, no somos la misma mujer, no somos el mismo joven, somos diferentes. El carácter ha madurado, pensamos diferentes, caminamos diferentes. Aleluya. Cuando Dios me metió en el proceso que me metió en el 2017, aleluya, que yo era un hombre celoso, aleluya, imperdidamente celoso. Cuando salí de ese proceso soy diferente. Él me transformó, Él me cambió, me ha utilizado a personas que están perdiendo el matrimonio, que han pasado por infidelidades. Dios me lo pone en el camino y puedo llevarle el testimonio de que Dios restaura, de que Dios transforma, de que Dios liberta, que Dios te quita y te da una persona más adelante, aleluya, porque yo viví el proceso, pero hay muchas personas que les gusta llevar lo que no han vivido porque no ha pasado el proceso, pero los procesos y las pruebas son buenas porque nos fortalecen, porque salimos diferentes, porque no hablamos igual, aleluya, pero Dios nos mete en prueba, Dios nos mete en prueba y seguimos en la misma. Cuando Dios nos mete en una prueba para que aprendamos, para que crezcamos y nuestro carácter cambie, aleluya, porque Él quiere el carácter, que tengamos el carácter de Cristo, no el carácter de nosotros, aleluya. Pero es poderoso, amado, como dice la palabra, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, aleluya, que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Es que Él nunca nos ha mentido, Jesús nunca nos mintió. Es que vamos a padecer pruebas, aleluya. Y no entiendo, aleluya, cómo hay tantas personas que me están escuchando a través de estos medios que no quieren problemas, que no quieren pruebas. Si Jesús dijo que vamos a ser probados y vamos a pasar por pruebas, Él pasó por pruebas, por engaños, por desprecios, aleluya, y fue Jesús, aleluya. Y que cuánto más nosotros, que nos desprecien la familia, que hablen de nosotros, que hablen del ministerio, que hablen de la congregación. Gózate en el Señor. Yo quiero decirte que en este proceso yo he aprendido que cuando se levantan, cuando murmuran, cuando te vituperan, aleluya, cuando se levanta el enemigo, aleluya, por aquellos que se dejan usar por el enemigo, aleluya, gózate, porque es una señal de que estás caminando bien, aleluya, porque los profetas lo pasaron, Jeremías lo pasó, aleluya, Isaías lo pasó, aleluya, Moisés lo pasó, David lo pasó, aleluya, Ezequiel lo pasó, aleluya. Pero nos van a probar, aleluya. Nos van a probar, aleluya, y nos van a pasar por el fuego, aleluya. ¿Qué simboliza el fuego bíblicamente? Un símbolo de destrucción y de renovación, de juicio divino y de amor. Ay, qué bonito, aleluya. Un símbolo de fuego, bíblicamente un símbolo de destrucción y símbolo de renovación, de juicio y de amor. Éxodos 3, Éxodos 3:3, ante Moisés la zarza ardía y no se consumía, aleluya, manifestación divina, aleluya. Moisés pudo ver el fuego, aleluya, purificador, aleluya, frente a sus manos cuando la zarza ardía y no se consumía, aleluya. Era un fuego, aleluya, purificador, un fuego divino, aleluya. La gloria del Señor, aleluya, que Moisés pudo ver la gloria, el poder de Dios a través de este fuego, amado. ¿Por qué los tiempos difíciles crean hombres fuertes? Esto es bien importante. Quiero que pongan mucha atención a esto. ¿Por qué? Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos difíciles. Los tiempos difíciles crean hombres débiles.
Y los hombres débiles crean tiempos difíciles, aleluya. Pero Dios nos ha mostrado que tenemos que ser hombres fuertes, aleluya, hombres fuertes y mujeres fuertes, aleluya, en el evangelio, en la palabra, aleluya, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, aleluya, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunas veces no vamos a entender lo que estamos viviendo, algunas veces no vamos a entender por qué salimos de una prueba y entramos en otra, y salimos de una prueba y se levanta otra, aleluya, pero Él está consciente de lo que está pasando, porque es que nos está preparando para el futuro que viene, que nosotros no sabemos lo que viene, amado. Hay una iglesia sufrida, hay una iglesia perseguida. Nosotros estamos viviendo en la América, la nación americana, aleluya, ¿cómo se llama? El continente americano, aleluya, donde el evangelio no es perseguido, donde podemos predicar abiertamente. Ahora mismo estoy predicando abiertamente, hay iglesias predicando abiertamente. ¿Cuántas iglesias hay en el estado americano, aleluya, en Centroamérica, Suramérica y la nación americana? Que el evangelio es legal, aleluya, pero tenemos hermanos, tenemos siervos, aleluya, allá en Israel, aleluya, en África, Asia, China, aleluya, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, aleluya, donde están predicando escondidos en cuevas, donde están predicando escondidos, donde tienen que esconder la palabra, aleluya, donde hermanos están pasando por el fuego, donde hay hermanos que los esposos han descubierto que han tenido un encuentro con Cristo y han pedido el divorcio, le han quitado las hijas. Hay una iglesia que está padeciendo persecución, hay un hermano que están padeciendo persecución, que están siendo maltratados, que están siendo metidos en cárceles, pero no niegan el evangelio de Cristo, aleluya, no han negado el evangelio de Cristo. Hay una iglesia que está en el secreto padeciendo por el nombre de Cristo, aleluya, y los están pasando por el fuego y están pasando con alas nuevas, aleluya. Este testimonio de este hermano, aleluya, que su esposo, después de 14 años de casado, aleluya, su esposo descubrió que ella conoció a Jesucristo, aleluya, le pidió el divorcio, le quitó sus hijas, aleluya. Otro matrimonio joven con dos nenes pequeños, con un niño pequeñito, descubrieron que religión musulmana, aleluya, descubrieron que habían conocido a Cristo, hasta sus papás se levantaron, los iban a matar, aleluya, y tuvieron que cruzar, aleluya, un trecho bajo cero, 12 bajo cero con ese niño, aleluya, pero el Espíritu Santo siguió guiándolo hasta llevarlo a puerto seguro, aleluya, pero no negaron a Cristo, y muchos están negando a Cristo, están pasando por el fuego, y negamos a Cristo. No podemos negar a Cristo, porque hay una iglesia que está siendo perseguida, hay una iglesia que está siendo probada, pero conocieron a Jesús, conocieron el verdadero evangelio y no niegan a Cristo, aleluya, lo han entregado todo por seguir a Cristo, aleluya, lo han dejado todo por seguir a Cristo, aleluya, pero nos van a pasar por el fuego, aleluya, pero gózate cuando estés pasando por el fuego, porque tu fe va a ser aumentada, aleluya. Cuando salgamos de esa prueba, amado, no vamos a ser los mismos, vamos a ser diferentes, aleluya. Algunos no lo entenderán, pero hay que criar guerreros, aleluya. Aquellos que tengan hijos, aleluya, alrededor de ellos, aquellos que sean pastores y tengan congregaciones. Tenemos que crear guerreros, tenemos que crear gente llena del Espíritu de verdad, llevarle la palabra, que no pueden negar a Cristo. No haya compra, no niegue a Cristo. Te saquen de la casa, no niegues a Cristo. Pierdes el trabajo, no niegues a Cristo. Te tienen que vacunar nuevamente, no niegues a Cristo. Entrega lo que tengas que entregar, no niegues a Cristo. Sea un guerrero, aleluya, aleluya. No niegues a Cristo por las cosas del mundo. No somos de este mundo, somos peregrinos, vamos de pasada. Vamos a vivir en una tierra nueva, en un cielo nuevo que descenderá, aleluya, del cielo, aleluya. Pero tenemos que no lo podemos entender, pero hay que crear
crear guerreros espiritualmente, gente poderosa en el espíritu, gente que no tiemble bajo las vicisitudes, gente que no tiemble bajo las pruebas, gente que no tiemble cuando se levante la traición, gente que no tiemble cuando te vituperen, gente que no tiemble cuando te metan con el látigo, gente que no tiemble cuando le quiten los cupones, gente que no tiemble cuando le quiten las ayudas, gente que no tiemble cuando pierden los chavos, gente que no pierdan cuando te pinten el carro, gente que no pierdan cuando te quiten el hijo, gente que no pierden, que no se cambien. Aleluya, aleluya. No cambiemos cuando perdamos algo, aleluya. Tenemos que ser guerreros, aleluya, llenos del Espíritu Santo, aleluya. La idea no es evitar el dolor. La idea no es evitar el dolor para no lastimarse. La meta es usar el dolor para que cada vez más nos parezcamos menos a nosotros y más a Jesucristo. Qué lindo. Esto me transformaba cuando leí, aleluya, y me da sentimiento, aleluya. La idea no es evitar el dolor para no lastimarse. La meta es usar el dolor para que cada vez más nos parezcamos menos a nosotros y más a Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Aleluya. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Aleluya. Gózate en el Espíritu, amados. Primera de Pedro 1. Pero pidáis con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Perdón, este es Santiago. Perdón, es Primera de Pedro. Pero también es buena, está bien. Estaba buena también. Disculpen, hermano, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Ahora sí. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gózate en el Espíritu, aleluya. Nos van a pasar por la prueba, es bíblico, pero tienes que gozarte. La fe se prueba con fuego. La fe se prueba con fuego. El mismo fuego que derrite la vela, santo, el mismo fuego que derrite la vela, endurece el ladrillo. Santiago 1, 2 y 3. Ahora sí, y que yo lo tenía, ¿ves? Yo lo tenía, gózate en el Espíritu. Santiago, aleluya. Ahora sí, Santiago 1, 2 y 3. Es que el Espíritu es uno solo, amado. Y lo tenía aquí mismo apuntado, pero lo quería leer antes. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Aleluya. Y vamos a leer el 5 también. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Aleluya. Pero pida con fe, no dudando nada. Eso es el Espíritu, voy a seguir para abajo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. No penséis, pues, quién tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, santo. Pero el que es rico
pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece, y su hermosura, apariencia, así también se marchita el rico con todas sus empresas. Aleluya. Pero vamos a ser probados como el oro y la plata. El 12, ¿cuál es el 12? El 12. Ah, sí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ah, pues estaba más abajo, sí, no puedo adelantarme por escuchar a mi esposa. A ver, hermano, gózate. Aleluya, aleluya. Santo, dice, el sufrimiento y la prueba es lo que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Aleluya. Santiago 1:12, ves que todo está en la palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El sufrimiento y la prueba es lo que Dios utiliza para fortalecer nuestro carácter. El carácter del cristiano tiene que ser formado. Aleluya. Hay personas que se creen que el carácter Dios no lo va a transformar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de caminar. Y cuando digo la manera de caminar, no es como caminas por los pies, es la manera de dirigirte. Y también dice mi esposa, gózate, aleluya, aleluya, quita el tumbao y el guía, uno de bandolero de la calle, guille, exactamente, wow, poderoso, ¿verdad, amada? Poderoso esto, aleluya. Pero mira cómo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya, a los que le aman. Esto es poderoso, aleluya. Aleluya, la obediencia, eso es poderoso. Primera de Pedro 4:13. Aleluya. Primera de Pedro 4:13. Aleluya. Primera de Pedro 4:13. Aquí estoy. Santo, ponte el cinturón de seguridad. Si no, gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este es poderoso, amado, aleluya, santo, 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 este es poderoso. 4:13, gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo. Es un principio del reino de Dios que el sufrimiento por causa de Cristo aumentará en la prosperidad, en la profundidad de la alegría del creyente en el Señor. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Búscame Hechos, mi amor, para que me ayude. Hechos 14:22. Mira lo que dice: gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos. Es que vinimos a padecer y nos están predicando un evangelio mentiroso, un evangelio, aleluya, de salvo siempre salvo, que ven a Cristo y Él va a solucionar todos tus problemas, que no vamos a tener. La palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Yo escuchaba, como le decía ahorita a Pastor Joel, y yo decía: está caminando en la brecha, está caminando por la puerta estrecha. Aleluya. Algo poderoso, aleluya, que el Señor me mostró en el día de hoy. Lo voy a compartir por aquellos que tienen, ¿verdad?, y están escuchando a través de estos medios. Y decía: wow, qué poderoso. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel
de Egipto, aleluya, lo sacó por la puerta ancha. Al que tenga oído que escuche esto que aprendí hoy. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó por la puerta ancha, y vimos que los que salieron por la puerta ancha, aleluya, no entraron a la tierra prometida, aleluya, porque fueron desobedientes, aleluya. Pero el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento dice que no es por la puerta ancha, que es por la puerta estrecha, y solamente dos entraron por la puerta estrecha, de aquella puerta ancha que entraron solamente dos entraron por la puerta estrecha, Caleb y Josué, aleluya, porque fueron obedientes. Aleluya, hay que ser obediente y entrar por la puerta estrecha, porque después pocos son los que encuentran, aleluya, la puerta pequeñita, aleluya. Y eso yo decía, wow, qué poderoso esto. Amada, léeme el que te dije que me leyera. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, necesarios que a través de sus situaciones entremos en el reino de Dios. Por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. No leíste las letras pequeñas del contrato. No sé, aleluya, quién te hizo, ¿verdad?, el llamado, quién oró por ti, quién te presentó a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, aleluya. Pero cuando lo recibiste, aleluya, tenías que leer las letras chiquitas del contrato, aleluya. En una ocasión, cuando yo fui a un dealer de auto a sacarme una guagua, aleluya, eso fue en el 1997, fui a un dealer, compré una guagua, llené los papeles, al que tengo oído que escuche, llené los papeles, aleluya, di el pronto, di $3,000 de pronto, aleluya. Para aquel tiempo la guagua lo que tenía eran 3 años de uso, aleluya, era prácticamente nueva, aleluya. Y cuando llenamos el contrato, mi hermano llenó el contrato a nombre de él, porque un carro que mi mamá tenía estaba a nombre mío, y mi hermano Billy llenó el contrato, y el vendedor me había dado a pagar $375 por 4 años, aleluya, por 4 años y medio, aleluya. Pero cuando mi hermano y yo nos íbamos a ir, él me dice, llenen este contrato, firmen este contrato, por si lo hicimos mal. Miren lo que es una persona que tiene el enemigo por dentro. Me dijo, fírmeme en este contrato por si mi jefe no quiere como lo llenamos, aleluya, pues yo pasarlo y hacerlo bien. Y lo firmamos ignorantemente, aleluya, porque no leímos las letras chiquitas primero, aleluya. Y cuando me vino la libreta, aleluya, por el correo, aleluya, ese charlatán me subió $100 más al pago de la guagua, aleluya. Fui a entregarla al dealer porque fui timado. Fui aquí a Lombumán, que uno se queja, fui hasta al gobierno, que hay una agencia que se llama Lombumán, aleluya, pero como había firmado, aleluya, un contrato en blanco, aleluya, porque no leí las letras pequeñas, aleluya, fui y se la dejé en el dealer, aleluya. Pero mi mamá me mandaron carta del banco, aleluya, donde ya estaba a cobrar el primer pago, aleluya. Llegó la libreta a mi casa y tuve que ir a buscar esa guagua, amado, y esa guagua subió por encima del precio, aleluya, porque él me dijo que eran $375 de pago, y se subieron $100 más, amado. Fue algo, ¿por qué? Porque no leí las letras pequeñas, y no leíste las letras pequeñas, que aquí se va a sufrir, que vamos a ser probados como el oro, vamos a ser pasados por el fuego, pero esa prueba es necesaria. Esa prueba a lo que se refiere que vamos a ser purificados. El pueblo de Dios tiene que ser purificado, la iglesia de Dios tiene que ser purificada, la novia de Dios tiene que ser purificada, aleluya. No podemos ser como los del mundo, no nos podemos parecer a los del mundo, tenemos que ser diferentes, porque nos van a pasar por el fuego, pero ese fuego no te va a quemar, ese fuego no te va a matar, esa prueba no te va a matar, no vas a morir en el desierto. Cuando yo estaba en el desierto, yo gritaba, yo creía que me iba a morir, yo creía que iba a perder la vida, el enemigo me decía que me matara con los palos, el enemigo me decía que brincara por el balcón de casa de mi mamá, el enemigo me tenía loco, aleluya, pero esa prueba era una prueba que iba a pasar, aleluya. Hoy no soy el mismo de aquel 2017, la gloria es del Señor. La prueba es para purificarte, la prueba es para transformarte, para probar, no, me he permanecido, aleluya, aunque algunas veces, aleluya,
aleluya. La luz está al final del túnel, aunque algunas veces no hayan vacas en el corral, aunque algunas veces no hay alimento en la nevera, aunque algunas veces no hay dinero en la cartera, aunque algunas veces no hay trabajo, he permanecido y veo la luz al final del túnel, porque la prueba no es para siempre. Santo, mi alma te adora. Aleluya, santo, siento a mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gozaos, aleluya. El principio del reino de Dios, que el sufrimiento por causa de Cristo aumentará la profundidad de la alegría y del creyente en el Señor. Aleluya. Primera de Pedro 4:14. Aleluya. Si sois superados, aleluya, por el nombre de Cristo, bienaventurados, porque se lo había leído, ¿verdad, mamá? Sí, eso lo había leído. Aleluya. El glorioso Espíritu de Dios, dichosos los que sufren por causa de la fidelidad a Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Es que este es el evangelio de Dios. No leímos las letras pequeñas del contrato, es que este es el evangelio. Los profetas lo pasaron. Los profetas, aleluya, pero nos van a pasar por el fuego, por la prueba. Aleluya. Primero de Pedro 4:17. Ahora es que ponte el cinturón de seguridad. Primera de Pedro 4:17. El juicio empezará por la casa de Dios. Aleluya. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo? Viene mi amado a limpiar la casa. Viene mi amado a ordenar todo lo que está desordenado. Implica que el juicio de Dios comienza con aquellos que se consideran parte del pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que obedecen al evangelio, a los que no obedecen el evangelio de Dios? Amados, el juicio va a comenzar por la iglesia. Dios va a limpiar altares, Dios va a limpiar pastores, Dios va a limpiar evangelistas, Dios va a sacar, aleluya, lo podrido, aleluya, va a limpiar todo aquello que a Él no le agrada, aleluya, la putrefacción la va a sacar toda, la contaminación, aleluya, hay que limpiar los altares, aleluya, hay pornografía en los altares, hay homosexuales en los altares, hay lesbianas en los altares, hay fornicación en los altares, hay adulterio en los altares. Dios va a limpiar su casa, Dios va a limpiar su era. El hacha está puesta sobre el tronco, aleluya, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero Dios, el juicio va a empezar por la casa, por los mentirosos, por los murmuradores, por los que hablan, por los que vituperan, por todos aquellos que se levantan. El juicio va a empezar por la casa del Señor, aleluya, porque el cristiano tiene una manera de ser, una manera de comportarse y una manera de caminar. Santo, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando la persecución empiece? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando la persecución empiece? Ahora es un mamey. Ahora subirse a un altar es fácil. Aleluya, pararte en una esquina es fácil. Pero cuando comience la persecución, ¿lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a parar a predicar el evangelio? ¿Lo vamos a hacer cuando la policía venga a intervenir con nosotros? ¿O te vas a ir? ¿O vamos a ir preso? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando la persecución empiece?
Lo seguiremos cuando sea peligroso. Lo seguiremos si te causa dolor o sufrimiento e inclusive la muerte. Santo, esto es poderoso. Se lo quiero volver a leer. Estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando la persecución empiece. Lo seguiremos cuando sea peligroso. Lo seguiremos si te causa dolor o sufrimiento o incluso la muerte. Amado, hay personas que me están escuchando a través de estos medios que vamos a perder la vida predicando el evangelio del Señor. Hay muchos que me están escuchando a través de estos medios que van a perder sus vidas, pero van a predicar la palabra del Señor. No le van a temer al gobierno, no le van a tener miedo a nada, no le van a tener miedo a la policía, aleluya, a la élite, no le van a tener miedo al sistema, no le van a tener miedo a nada, al anticristo no le va a tener miedo a nada. Van a predicar el evangelio, aleluya, en todas partes, aleluya, que Él viene de camino, que Cristo viene de camino, que tienes que arrepentirte, que hay una manera de vivir, que hay que ser purificado, que hay que ser transformado, que sin santidad nadie verá al Señor, aleluya, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, aleluya, que tenemos que ayudar, que tenemos que caminar el evangelio, aleluya, pero no lo vamos a negar o lo vamos a negar, aleluya. ¿Vamos a caminar o no vamos a caminar? Aleluya. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando venga la persecución? ¿Qué pregunta? Esto me taladraba y me partía. Aleluya. Búscame Hebreos 12, 4 al 11. Hebreos 12, 4 al 11. 12, 4 al 11. Aleluya. El juicio para los hijos de Dios puede considerarse disciplina. El juicio para los hijos de Dios puede considerarse disciplina. Léemelo ahora. Hebreos 12, 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre de pecado. Y habéis olvidado los pecados Aleluya. Si soportáis esta disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es fácil a quien padre? Aleluya. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois más claros que hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, aleluya, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya, ninguna prueba al principio parece buena, aleluya. Está diseñado para purgar el pecado en nuestras vidas y enseñarnos obediencia. Un padre amoroso no disciplina a los niños de la calle porque no son los suyos. Un padre disciplina a sus propios hijos. Aleluya. El deseo de Dios es que su pueblo aprenda a caminar en la santidad y la comunión con Él. Apartado de Dios, nada podemos hacer. Es cierto que la disciplina al principio no parece buena, pero dice que tendrá un fruto bueno. Aleluya, porque vamos a ser diferentes. Aleluya. Vamos a ser purificados, vamos a ser transformados. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciere. Mira lo que dice Zacarías, este es el postre. Esto es lo último, ya estamos terminando. Dice Zacarías 13:9. Pasaré a este tercio por el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Cuando estés pasando por la prueba, búscame el que dice cuando estés pasando
arderá, cuándo se quemará. Y búscame pues, busca, aleluya, aleluya, sé que yo quiero ahora para terminar, aleluya, mire lo que dice Zacarías, pasaré este tercio por el fuego y lo refinaré, como se refina la plata, y lo probaré como se prueba el oro, invocarán mi nombre y yo le responderé. Quiero decirte, amado amigo, amado hermano, tú que me escuchas a través de estos medios, que cuando estamos pasando por el fuego y estamos siendo probados, yo quiero decirte que es cuando el Señor está más cerca de nosotros, es cuando más cerca está el Espíritu Santo, aleluya, pero no nos damos cuenta que Él está más cerca que nosotros. Él nos está consolando, Él nos está acurrucando, Él nos tiene en sus brazos, aleluya, pero no nos damos cuenta, aleluya, que es Él el que nos mete el proceso, porque hay cosas en nosotros que a Él no le agradan, hay cosas en nosotros que a Él quiere cambiar, hay cosas en nosotros que Él quiere extirpar, hay cosas en nosotros que Él quiere podar, hay cosas en nosotros que Él quiere transformar. Hay un carácter que hay que transformar, hay una manera que Él quiere transformar, Él quiere transformarnos completo, aleluya. ¿Cómo nos puede transformar? El sábado levantaba a mi amada en la humilde congregación que el Señor nos dio, aleluya, y el Señor le daba este mensaje que decían que desechan el fuego, no aguantan el fuego purificador, y así hay muchos en las iglesias, aleluya, salen corriendo, se van de las congregaciones porque que no aguantan la palabra de verdad, es que no aguantan la palabra que es martillo que quebranta la piedra, que es espada doble filo, más cortante que una espada doble filo. Esta es la palabra, lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Predicamos la palabra del Señor, no le vamos a quitar, no le vamos a añadir, vamos a predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor es fuego que te consume, fuego que te derrite, es fuego que te derrite el corazón. Ese corazón de piedra lo va a convertir en un corazón, aleluya, de carne, aleluya. Lo va a poner esos pensamientos que son de piedra, esos pensamientos que te hicieron daño, esas personas que te hicieron daño, esas personas que transformaron tu mente, que tu mente está cambiada, que tu mente no es la mente de un niño, que tu mente no es la mente de una dama, que tu mente no es la mente de un joven, aleluya. Dios va a transformar tus pensamientos, Dios va a transformar tu manera de ser. Si no te dieron cariño, Dios te va a dar cariño. Si no te amaron, Dios te va a amar. Es Él. Todo se trata de Él y para Él, aleluya, nene, eso. Aleluya. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, estaré contigo. Por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ayudado por rescate y ay, qué lindo, aleluya. Aunque pasemos por el fuego, Él va a estar con nosotros. Y si pasamos por las aguas, no nos van a negar, Él va a estar con nosotros. Somos hijos de Él, aleluya. Es hermoso, amado. Déjate transformar por el Espíritu Santo. Aleluya. El evangelio no es un evangelio color de rosa. El evangelio no es un evangelio cookies and cream. Aleluya. El evangelio no es, aleluya, felicidad. Aleluya. Sí va a haber tiempos buenos, claro que sí. Aleluya, pero vamos a ser probados. Aleluya. Hay personas, aleluya, como este testimonio de esta madre que tenía una hija de 13 años, aleluya, al borde de la muerte, aleluya, y fue donde su pastor, aleluya, corriendo porque no quería que se muriera, aleluya, y Dios le dijo, me la tengo que llevar, aleluya, porque si no me la llevo ahora, se pierde, aleluya, aleluya. El evangelio es sufrido, amados, pero vale la pena padecer por el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo les decía, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, aleluya. Esto es una carrera. He acabado la batalla de la fe, he peleado la buena batalla, aleluya. Vamos a pelear esta batalla, que cuando llegue nuestro tiempo podamos decir, he peleado la buena batalla, he pasado por el fuego, por la salsa, por el guayacán, aleluya, por el vituperio, nos han espetado cuchillos por la espalda, nos tiraron con piedra, con botella, pero he peleado la buena batalla, que tu mirada está puesta en
Cristo, el autor y consumador de la fe. No podemos mirar al hombre. Te aconsejo en el Espíritu que nunca mires al pastor, que nunca mires al hombre, que nunca mires al evangelista, que nunca mires, mira a Cristo, Él es que nunca falla, aleluya. Él no te va a fallar, Él es fiel. Su fidelidad es grande y su fidelidad es para siempre, aleluya. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, aleluya, porque el hombre falla, pero Cristo nunca falla y Él viene de camino, aleluya. Y quiero decirte, aleluya, que estamos en tiempos, aleluya, de arreglar nuestra vida con Cristo, aleluya, y que nuestro nombre esté apuntado en el libro de la vida, porque el deseado de las naciones viene de camino. Padre, he puesto tu palabra con temor y temblor, te doy gracias, gloria y honra, la gloria es tuya, Padre. Toca los corazones de los hermanos que van a escuchar a través de estos medios ahora y quizás luego, Padre. Toca sus corazones, Padre. Ayuda a aquel que está pasando por las pruebas, ayuda a aquel que está pasando por el fuego, ayuda a aquel que está pasando por las aguas, ayuda a aquel que está en el desierto, Padre. Ayúdalo, dale agua, dale pan, dale maná del cielo, Padre. Dale refrigerio, dale bonanza en el nombre de Jesús, Padre. Dale el agua que calma la sed, aleluya, el agua que sacia la sed, el agua que sale de la roca, que la roca eres tú, Padre. Aquellos hermanos, Padre, que están, aleluya, enfermos, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre. Aquel que esté en necesidad, aquel que esté enfermo, aquel que está quebrantado, Padre, oramos por él a la distancia en el nombre de Jesús. Te presentamos la mamá del pastor allá en su casa, Padre. Oramos por esos desbalances, Espíritu Santo, tócala, restaurala, transfórmala por el poder de tu palabra. Tú eres el mismo Dios que abrió el mar rojo, tú eres el mismo Dios que resucitó a Lázaro. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, que el pastor pueda testificar que hubo una sanidad especial en la vida de su madre. Presentamos su esposa, presentamos al pastor las necesidades por lo que esté pasando, Padre. Súplele como tus riquezas en gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por este momento, gracias por el privilegio de llevar tu palabra, la gloria y toda la honra es tuya, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén, Padre. Amados, será hasta la próxima. El shalom de Dios y la paz del Señor sea con vosotros.